Sean todos bienvenidos una vez más a este segmento en primera persona. Y en este segundo episodio quise traer conmigo a un hermano y amigo mío de esta congregación, nuestro hermano Rafael Mercedes. Rafael Augusto Mercedes Sepúlveda, ¿verdad? Así es. Así es. Está bien dicho. Un placer, hermano, Está bien tenerte dicho. aquí. Un placer, hermano. Agradecido del Señor por el privilegio de poder tener este pequeño conversatorio con una persona que es de mucha estima para mí. Amén, amén. Eso es mutuo, hermano mío. ¿Tú Eso es sabes? mutuo. Vamos a ver qué sale de esto. Nada, y vamos al mambo de una vez. Vamos a darle. Rafael, yo tengo entendido que tú tienes muchas historias, muchas anécdotas de tu vida y precisamente por eso quise traerte aquí a este conversatorio porque yo sé que mucha gente allá en casa no sabe mucho de las anécdotas que yo sí sé, que he tenido el placer, ¿verdad?, de que tú me las compartas y pasar un buen rato, así como lo estamos haciendo ahora. Pero cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? Hubiese sido bueno tener una musiquita de fondo para De esta fondo. parte, como medio melancólica, medio... Es verdad, ¿y por qué? Sí, porque yo me crié solo con mi madre. Yo soy hijo único de parte de mi madre y no tuve el privilegio de poder tener a mi papá durante mi niñez y durante prácticamente toda la parte de mi vida, porque mi madre y él y mi papá se separaron yo con apenas meses de haber nacido. Sin embargo, tengo que reconocer que mi madre se ha sacrificado por mí de una manera extraordinaria, y aunque el rol de padre no puede ser llenado Reemplazado. por una madre, Exacto. ella hizo todo lo que estuvo a su alcance durante mi etapa de niñez, durante mi etapa de adolescencia, y me ayudó a salir adelante. Pero realmente no es fácil criarse sin ese factor padre. ¿Por qué? Porque cada uno, de acuerdo a como Dios lo estableció, madre, padre, tienen un rol muy importante en la vida de los hijos. Sí, claro, es un rol irreemplazable. Claro. Hoy en día el mundo ha querido decir lo contrario, ha querido establecer otros roles, pero el diseño de Dios es claro y obviamente eso es algo irreemplazable. Y me gustaría saber qué fue lo que más te marcó de esa etapa tan difícil, porque por lo general de pronto quizá tu padre no llegó a un cumpleaños, no fue lo suficientemente responsable económicamente, como pasa en algunos casos, pero específicamente, ¿qué episodio en tu vida fue una de las cosas que más te marcaron? Mira, yo me crié junto a algunos primos ahí en el barrio de los Maestros. Y una de las cosas que más me impactaba era yo verlo a ellos con sus padres. Wow. De hecho, yo tengo unos primos que su padre vivía en Nueva York. Y ese hombre se sacrificó por su familia, se ausentaba durante un año de su familia, trabajando y tirando para adelante para poder salir él y su familia adelante. Pero él venía en diciembre. Yo no tenía diciembre. O sea, mi papá no llegaba nunca. Oh, qué difícil. Entonces, cuando lo veía a ellos disfrutar con sus padres, no es lo mismo. Y a veces yo llegaba a la casa y me era un tanto difícil. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo. Y eso me marcó de tal manera que en mi adolescencia yo comencé, sin conocer a Dios como lo conozco hoy, yo le decía, Señor, yo quiero que tú me des mi familia.
donde tú seas el centro, donde tú reines. Y en mi casa la palabra divorcio no existe. Wow. Porque yo pensaba y decía, es que yo no me veo en otro lugar separado de mis hijos. Y yo no quiero darle a mis hijos esa experiencia tan difícil que yo tuve que vivir. Sí, porque mucha gente dice, no, los hijos se crían. Si el papá está ahí, es responsable, y la mamá está ahí, ellos se crían aunque no vivan dentro del hogar. Eso es una mentira del diablo. No, Eso es algo totalmente falso, porque yo me crié con mis padres, gracias a Dios tuve la dicha de estar en una familia funcional, pero por medio de mi trabajo tengo la experiencia de otras personas constantemente de que desafortunadamente no es así. O sea, y el mundo ha querido vender que sí, que se puede salir adelante, pero el diseño de Dios, como dije ahorita, es claro y aunque la persona se críe, le va a hacer falta esa figura. Y una pregunta, ¿tú nunca hiciste el intento de hacer contacto con tu papá luego de que esa separación entre tu mamá y él se dio? mira, esta pregunta es muy importante porque es bueno que las madres solteras que tienen que afrontar la separación del padre de sus hijos, nunca llenen de rencor el corazón de los hijos hacia su papá. Y eso fue algo que mi mamá nunca hizo. Mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Mi mamá nunca buscó dañar mi corazón, haciéndolo ver a él como una mala persona. Y yo siempre que tuve la oportunidad, cuando ya tenía conocimiento, era quien trataba de ubicar dónde él estaba. Y yo le caía allá. Yo lo buscaba. Porque yo siempre amé a mi papá. Siempre le respeté. ¿Sentías esa reciprocidad? Sí, lo que pasa es que mi papá no tuvo una vida muy cómoda, que digamos. Y él murió hace unos años, pero yo no lo juzgo, yo no lo condeno. Sí me afectó su ausencia, pero en el sentido emocional. Y mientras yo pude buscarlo, lo buscábamos. De hecho, mi papá, ya cuando yo tenía más edad, mi papá llegamos a tener como más contacto, pero me pasaba algo interesante. A mi papá yo no le decía papi, Tú le decías su nombre. no, yo le decía vale. Vale. Sí, dígame vale. Dígame vale, ¿cómo te está? Pero, Vale, dígame. pero ¿y por qué? Lo que pasa es lo siguiente, y ahí también yo sé que mucha gente me va a entender. Padre no es el que engendra, Sino el que creía. padre es el que cría. Y se quiera o no, a un hijo con el cual tú no tuviste tiempo de calidad, tú no le puedes demandar o esperar que él de manera espontánea le salga de que la Sí, bendición claro. papi, porque no hay, eso es un hábito, No hay eso es esa una, conexión exactamente, emocional. pero eso no implica que tú no lo ames y que para ti él no sea importante. Entonces yo dije, y de manera espontánea fluyó el vale. Dígame vale, Y por ahí te fuiste. dígame vale, sí, pero yo amaba a mi papá con locura. Pero esa era mi manera de yo De decirle, tú expresarlo. sí, vale, todo bien. Y nos Yo, mantuvimos ahí. yo sé que tú te criaste aquí en Los Maestros, incluso lo mencionaste ahorita. Y yo sé que la juventud de ese sector es un poquito movida, ¿verdad? Freco, como decimos popularmente. Una anécdota que tú tengas de tu niñez, alguna travesura que hiciste. Bueno, es que fueron muchas experiencias y el tiempo es muy distinto a lo de ahora. Nosotros jugábamos todos los tipos de juegos que se jugaban antes. Todos. Eh,
Dentro de las cosas que nosotros hacíamos era que en el barrio se estableció un convento de monjas. Hmm. Ahí hay algo que yo quiero. Gracias a Dios que te Espera, entraste por ahí, porque hay algo que yo espérate, quiero resaltar. Ahí sigue, sigue. espérate. Entonces nosotros nos subíamos por la verja, nos tirábamos al patio, tipo SWAT, Ujú. detrás de la guayaba y detrás de unas cuantas cosas que ellas cultivaban ahí, cuidándonos de un sereno que siempre estaba ahí. Ay, mi madre. Y de vez en cuando logramos nuestro objetivo. En otras ocasiones teníamos que salir corriendo porque nos ubicaban. Pero nosotros salíamos y de la misma manera en que volábamos la verja, Le daban para le atrás. dábamos para atrás. También hacíamos lo mismo en la escuela especial de Cabaloto, donde mi mamá dio clase durante prácticamente 30 años. Ahí Wow. había una... Mira, yo no sabía que tu mamá era maestra. Sí, ella fue maestra de educación especial ahí. Nosotros también hacíamos el mismo acto, entrábamos detrás de las naranjas y, ¿Y cómo? y ¿Y cómo? tomábamos Pero yo algunas quiero que tú me cosas. expliques cómo de volarte el patio detrás de la naranja, cómo tú llegas a ser monaguillo. Sí, señores, porque hay mucha gente que no sabe que Rafael era monaguillo. Rafael tenía su sotana ya, ¿verdad? Tenía un tiempo, ya estaba dedicado rumbo a ser padre, ¿no? No, Ese no, es el no, próximo no. paso. Oye, ¿Cómo se da eso? mi madre es católica. Por tanto, yo crecí en ese ambiente. Y lo sigue siendo hoy en día. Mi madre lo sigue siendo. Pero de a oídas, yo había oído a Dios. Pero yo no tenía conexión con Dios. Yo no tenía esa experiencia con Dios. Sin embargo, yo hice mi primera comunión, Normal, yo hice mi confirmación normal. y después yo estaba tomando un catecismo para allá o otros niveles. No a nivel de sacerdote, pero en ese ambiente eh, yo me sumé a ese grupo que ejercía la función de monaguillo. Pero cómo tú llegas ahí, tu mamá te dice, mire, usted va a ser monaguillo. No, lo que Usted va pasa a es, no, ser... lo que pasa es que en el ambiente uno se involucraba Tú te pegaste y ahí. uno siempre eh, se ponía, se dedicaba a ese tipo de cosas y yo era de la Iglesia Católica. Gracias a Dios, yo fui un monaguillo practicante, sí, porque no fue simplemente teoría. En mi haber yo tuve una misa. Que la No, diste... no, no, que ayudé al padre en una Ok, misa, wow. Sí, en la iglesia que está ahí, la iglesia que está ahí detrás de la biblioteca de San Carlos. ok. Pero esa fue mi única misa. Tu única misa. Sí, porque entonces me hicieron, El eh, Señor te rescató ahí. no, me hicieron me levantaron calumnia. Que te levantaron calumnia. Sí, ahí me levantaron calumnia y ¿Qué calumnia le levantaron a ese pobre no, monaguillo? yo tuve que entregar la sotana ¿Qué te- porque al padre le fueron con el chisme de que yo estaba practicando karate con la sotana. Entonces, Pero ¿cómo es posible? yo dije, wow, pero Dios mío, me troncharon la carrera Te, y te trocharon la no carrera. pude ser más monaguillo. No pude. Te sacaron de una vez de ahí. Te digo, No, mire, no, no, tráigame la sotana, venga. Pero es que yo no hice eso. ey, ese fue el medio que Dios utilizó. Esa calumnia fue el medio que Dios utilizó para que Bueno, tú llegaras a los caminos. sí, pero desde ahí ya el enemigo comenzaba a atacar. No, yo me imagino. Sí, porque el enemigo vio y dijo, este puede salir un buen padre. Déjame, déjame yo quitarlo del medio. Este va a ser un padre de eso que va a terminar haciéndome un lío aquí En la iglesia en la católica. iglesia católica. Sí, pero fue una experiencia que luego que llegué a los caminos del Señor, me di cuenta de que Dios es soberano.
Amén. Y a veces creemos que porque tú no tienes un conocimiento de Dios como deberías, Dios está lejos de ti, cuando es todo lo contrario. Te está encaminando al propósito que Él tiene para tu vida. ¿Y Y cómo todo eso se va como engranando. pero cómo se da ese encuentro? O sea, tú sueltas la sotana, ¿verdad? Porque te levantaron la calumnia, te sacan de la iglesia católica. ¿Cómo se da esa dinámica? O sea, Dios te habla. Mira, realmente para mí, cuando yo veía a los evangélicos, para mí eran fanáticos, porque yo lo veía desde la otra acera. De hecho, no solo fanáticos, eran personas con problemas. Y yo no lo veía como evangélico, lo veía como protestante. No, así se enseña en la iglesia católica. Eh, yo vine a los pies del Señor por primera vez, fue en la iglesia de la profecía de aquí de Villaverde. Ah, pero fue un trabajo, porque que hasta tú ibas a ser de otro concilio, Rafael. Probablemente. Lo que pasa fue que yo llegué a esa iglesia por el camino equivocado. Explícame eso. No es que fue por una joven que se congregaba ahí. Ah, Entonces yo me convertí un 30 de mayo del 99 y el 30 de junio ya yo estaba otra vez para atrás. ya tú estabas para atrás. Sí, porque no se dio. Te rebotaron. No, nunca se dio. Eso fue cuando usted se pone solo por un asunto que Te enamoraste solo. la otra persona no está. Pero me quedé tocado por el Señor. De tal manera que no fue que cuando volví hacia atrás agarré el mundo Y y te me lo lo quise comiste. llevar por delante. Entonces, luego se dio, yo tenía un compañero de trabajo que comenzó a hablarme del Señor nuevamente y Dios comenzó a trabajar conmigo y yo comencé a sentir esa necesidad de Dios. ¿A qué edad fue eso? Porque tú me estás diciendo que tú tenías un compañero de trabajo. No, pero eso fue en el mismo año ahí. Sí, pero ¿qué edad tú tenías? Porque yo me imagino que tú diste un salto desde que te sacaron de la iglesia católica como monaguillo. O sea, porque tú me estás hablando de que tú estás trabajando, un compañero de trabajo y una persona menor de edad no trabaja. No, es que yo tenía ya 21. Ok. No, pero Fu- cuando te sacan de la iglesia católica, ¿qué edad tú tenías? No, adolescente, Algunos 15, 16 años por ahí. no menos, como 12, 13 por ahí. Porque tú sabes que en la iglesia católica todo va dependiendo de lo que la persona muestre, las actitudes y ese tipo de cosas. Entonces, si se ponen para eso, desde temprano Sí. lo van adiestrando. Pero yo tuve una vida muy inestable en lo católico, porque yo veía eso como yo cumplo con Dios en la mañana y de ahí para adelante mi vida es mía y yo hago lo que yo Que quiera. mucha gente piensa así. ¿Entiendes? Yo voy y cumplo con Dios. Con yo ir a la misa no hay problema. Pero de ahí Tú para estabas adelante yo frío ahí hago en lo que esa yo parte. quiera. ¿Me entiendes? Me confesaba como era Cada cierto tiempo. cada cierto tiempo. Y ese era un estilo de vida que al final del camino nunca me llenó. Porque Dios es un Dios de relación. Si te está gustando el contenido, por favor, dale me gusta, compártelo con otros, comenta y si no te has suscrito, te pedimos que lo hagas para que sigas disfrutando de este tipo de contenido y no te pierdas de ninguno de los videos que tenemos para ti. Entonces, no se dio lo de la muchachona, se tumbó eso, Ujú. decide irte al mundo de nuevo, pero entonces en tu trabajo te encuentras un compañero que te sigue induciendo a los Que caminos. me habla del Señor. ¿Y cómo tú caes en esta iglesia? Eh, bueno, es que a esta iglesia yo caí por el mismo camino ¿Cómo? de la profecía. No, pero tú andabas cazando iglesia, era. Tú
Tú te salvaste de que Dios no te diera un cocotazo. No era casando iglesia. No. Es que yo conocí a una persona que era de aquí. No, pero me refiero a casando iglesia, a que tú llegaste porque si en la profecía tú llegaste por una muchachona, aquí también tú llegaste por una muchachona. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que Dios fue quien nos creó y Dios nos conoce. Entonces dice, no te preocupes, está bien. Te la voy a poner ya. Mira ahí, el anzuelo. Yo no estoy diciendo con esto, para que no se me malinterprete, que Dios te induce a pecar y a hacer lo malo. Ahora, Dios se encarga de redireccionar nuestro mal accionar hacia su propósito, por su amor y su misericordia. Él dijo, ok, no, dale. Entonces tú vienes a relajar conmigo. Ven, que te estoy yo esperando. te tengo otra cosa. Entonces cuando viví una experiencia bastante fuerte, a tal punto que yo le dije al Señor, yo no puedo llegar al lunes sin entregarte mi vida. ¿Cómo? Y ¿Qué yo, fue eso tan impactante? no, que mi vida se vio en peligro. Después de tú llegar No, antes. antes de llegar Ese fin de semana antes de yo entregarle mi vida al Señor. El Señor por segunda me vez. libró de la muerte, sí. Entonces, Cuéntame esa anécdota, porque hay mucha gente que yo quiero saber, que no me la sé, o no me acuerdo, si tú me la compartiste. lo que pasa es lo siguiente, mira. Producto de la relación con esa joven, La de la profecía, no de aquí, de aquí. sí. Yo estaba de visita allá y hubo una situación con alguien cercano a la casa que estaba un poco fuera de sus cabales. Entonces, esa persona me dijo, si mi madre te pregunta, la joven me dice, si mi madre te pregunta que si tú eres cristiano, dile que sí. Yo le dije a esa persona, eso yo no lo puedo hacer porque yo no voy a jugar con Dios. Yo sé quién es Dios, yo tenía No, temor pero la que de Dios. estaba jugando con Dios era ella, porque ella era cristiana. Sí, Estaba en yugo desigual. pero entonces, ¿qué pasa? Cuando la madre de ella llega, lo primero que me pregunta es que si yo soy cristiano. Yo le dije, no. Ok, hablamos ahora. Fulana, ven acá. No. Entonces ahí salió a hablar con la persona que la trajo, que la llevó a la casa. Y en eso salió esa persona que tenía situaciones como, no sé cuál era su condición. Mentales, quizás. No, tenía una situación un tanto incómoda ahí. Y agredió a la joven, a la mamá. Y el hombre intervino la muchacha, intervine yo. Pero ¿qué pasa? Cuando la mamá se va a buscar a la policía, porque le estaban llamando para que viniera a controlar a la persona, la persona entonces se dirigió hacia mí. Entonces yo me quedé en la galería. Y él lo que hacía era que entraba el brazo por la rejilla, como quien dice, no te preocupes. Que yo te agarro. Mañana, donde yo te vea, yo resuelvo. Ya tú puedes saber, yo que era tan guapo, ¿verdad? Pero a lo inverso. Yo dije, ay, mi Sí, tú siempre has madre. sido como medio Ay, miedoso, medio ruiz. yo decía, ay, mi madre. No, yo lo que soy es prudente. Prudente. Sí, yo evito Tú las te oyes todo eso. situaciones. No, yo evito las situaciones porque mi mamá me enseñó que los golpes duelen. Que digan cómo es que dice el No, refrán. Para que digan a que murió, que digan a que no, corrió. es de Tú eres de lo sabio. que No, corre. es de sabio evitar situaciones, y más cuando tú llevas la desventaja. Entonces, yo dije, yo logré irme porque entonces llegó la policía y detuvieron al joven. Cuando yo vi que al joven se lo llevaron, que la policía hizo así, yo hice así, Fuap. para mi casa.
¿Por aquí es más cerca? Claro, entonces yo le Pero dije, ¿y qué pasó con la novia? ¿La dejaste botar? ¿Qué pasó? no, porque ya estaba en su casa, el que tenía que irse era yo. Porque el que estaba preocupado era yo y yo llegué a mi casa con unos nervios que yo estaba, Entonces, yo me imagino. era jalando el domingo. Eso fue un viernes. Y eso era yo jalando un domingo. No, por así cualquiera. Yo recuerdo que de aquí también yo conocí a Starkey, que nos criamos juntos en el barrio. Así porque El el pastor Starkish Starsky Mendoza. Mendoza. Entonces ese domingo yo vine. Ese domingo el pastor no hizo el llamado. Pero yo pasé, Y tú, hermano. Dios mío, ¿y No, qué? yo pasé. Pasé. Y eso fue un domingo 5 de diciembre del 99. Wow, ha llovido mucho. Demasiado. Pero a partir de ahí, Dios comenzó a reescribir entonces mi historia. No te arrepientes de nada. Es que cuando tú analizas las decisiones del pasado, no hay forma de cambiarlas. Ahora, ¿qué es lo que sí uno debe de hacer? Aprender de ellas para que las decisiones de ahí en adelante sean distintas. Porque claro está, si uno pudiera borrar de nuestras vidas las cosas negativas, las cosas no agradables, prácticamente estaríamos estropeando lo que hoy somos. Porque Sí. porque lo que hoy somos es producto de todas esas cosas de nuestro Que nos van pasado. procesando. Es que si tú cambias algo del pasado, tú no puedes pretender que tu presente sea el mismo, porque tú cambiaste algo. Por eso es que uno no debe de vivir en el pasado. Ahora, tú sí debes de aprender del pasado. No, porque a veces, durante mucho tiempo, aún estando en los caminos del Señor, el enemigo me atacaba mucho con esa etapa de mi niñez. Sí, porque yo me imagino que fue como un talón de Aquiles para ti. El hecho de criarte sin tu papá, de tener esos problemas en la niñez, de tener tantas precariedades en ese sentido, que quizá el diablo, el enemigo te atacaba por esa parte. Claro, porque yo escuché en un podcast a alguien decir algo muy interesante. El enemigo siempre va a utilizar tu pasado para atacarte, porque él no conoce tu futuro ni puede leer tu mente. Entonces, recapitulando, luego de ese susto que te dieron, No, ese... eso fue también, porque ya Dios venía trabajando conmigo. Mucha gente no entiende esta parte, pero otros sí la van a entender. Tú has escuchado mucha gente decir, yo me siento tocado por el Señor. Como que el Señor ha puesto una necesidad en mí. Ujú. Lo que a uno le falta es tomar la decisión. Y eso te dio el empujón, ese susto te dio el Entonces empujón. Dios dijo, ok, déjame yo empujarlo un chin. Y Porque realmente pudo haber sido distinto. Y algo importante aquí, que yo sé que también marcó la diferencia en lo que pasó esa noche. Si yo le digo a esas damas que yo soy cristiano, hmm, el resultado yo tengo la certeza de que hubiese sido diferente. ¿Por qué? Porque si hay algo en lo cual, y los que van a ver este video tienen que tener mucho cuidado con eso, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Entonces yo di la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque no, yo no puedo. no, O claro. sea, yo decir que soy algo que no soy, Dios iba a decir, ok, como tú eres, toma esto. Oye, siempre lo he creído así. Dios tuvo misericordia de mí porque yo no estaba actuando correctamente, pero espérate, como dicen algunos, ellos hay códigos que no se pueden cruzar. No, no, con Dios no relaje así. ¿Eres o no eres? ¿Y cómo fueron los inicios aquí en la iglesia? Muy difíciles para mí. ¿Por qué? Porque producto de todo lo que yo tuve que lidiar en mi infancia, porque te reitero, mi mamá hizo todo lo que humanamente posible a ella le fue. Pero ella era
Pero mira, algo, discúlpame que te Sí. interrumpa, una parte muy importante, porque tu mamá siendo católica, devota, ¿cómo le cayó esa noticia de que tú te convertiste? Porque yo me imagino que ella hizo todo lo posible para que tú le dieras para atrás eso después. No necesariamente porque mi madre vio que mi vida fue totalmente diferente. Tú le diste testimonio de eso. Sí, lo que pasa es que muchas veces también el que no está en el lugar que nosotros estamos, en la acera de al frente, como le podemos decir, no entiende muchas cosas. Por ejemplo, el que viene a estos caminos es un proceso. Tú le entregas tu vida a Cristo, Dios comienza a trabajar en ti a través del Espíritu Santo, pero Dios no te pone dos alas. Tú tienes que ir siendo moldeado, Siendo procesado. siendo procesado. ¿Qué es lo correcto? Poner toda de nuestra parte para que ese proceso no encuentre estorbo. Y ponernos en serio para esto, como diría mi querido hermano Daniel Mercedes Vidó, ponernos serio para el Evangelio es de gente seria. Esto No no es para muchachos. charlatanes. No, esto no es para muchachos. Si tú vas a ser cristiano, tú tienes que serlo, aunque sea arrastrándote. Pero arrastrándote, tú le dices, Señor, yo te necesito, ayúdame. Ahora, tú no puedes estar aquí dentro con un corazón de impío. Y ven a uno ahora un nombre, Rafael Mercedes. El Señor ha sido demasiado No, la bueno. misericordia de Dios. Yo no tengo con qué pagarle a Dios lo que Dios ha hecho. Y yo he sido, yo he sido poco agradecido con Dios. Hasta un punto donde Dios me terminó de quebrar, que fue en el 2018. ¿Qué pasó? En el 2018, Dios habiéndome ya advertido con suficiente tiempo, Dios me marca sacándome del empleo que Él me dio en el 2008, 10 años después, porque me desenfoqué. Porque aún viendo todas las victorias que Dios me había dado en mi lugar de trabajo, no lo honré. Lo quité del primer lugar. Quité mi familia del lugar que le tocaba. Y puse mi empleo. Me olvidé de Dios, Pero yo estaba aquí. En la iglesia, Yo no normal. estaba descarriado. Recuerdo a Ricky, que Ricky decía, hay muchos que estamos dentro de la iglesia y estamos en cuerpo, pero no en mente, alma y corazón. Muy peligroso eso. Estamos como ese grupo que Jesús le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón. Está lejos de mí. Yo venía aquí, me congregaba y nadie veía nada. Y Rafael, perfecto, ¿no? Rafael no estaba perfecto. Rafael había tomado un camino equivocado e iba directo a un abismo sin fondo. Y recuerdo que Dios permitió que a mí me promovieran como encargado del departamento, en el cual yo estuve durante 9 años como asistente. En el Eso de 2018, allá. en el 2018 yo me perfilaba lejos, pero me burlé de Dios. ¿O pensaste? No, me burlé.
Dios me dijo, quita de tu vida todo lo que impide que mi gloria se manifieste en ti. Me lo dijo en diciembre del 2017. Yo entré en el 2018 rumba para baile. ¿No hiciste caso a esa advertencia? No, no, ¿Qué va? no. Mi esposa me decía que Dios, al que espera en Dios, Dios le da la ayuda idónea. Porque esa sí ha aguantado. Callai. Pero esa me la dio Dios. Esa fue pelea. Sí. Y esa siempre, siempre, siempre me dice lo que no quiero escuchar. Y mi esposa me decía, vamos para la iglesia. Cuando eso estábamos los domingos en la tarde. No había pandemia. Sí, yo voy. Ser el domingo en la mañana, ella me preguntaba. Desde que ella veía que yo le daba esa respuesta precoz así. Ella me decía, hay problema. Ay, papá. 4 de la tarde. ¿Vamos para la iglesia? No, yo no voy. Y yo agarraba a mi esposa, la traía y la dejaba aquí en la iglesia y me volvía a ir para mi casa. ¿A qué? A nada. O muchas veces a hacer cosas de mi empleo. No tenía tiempo para Y el venir Señor te aquí. demostró que quitarlo a él del primer lugar tenía sus consecuencias. Sí, lo que pasa es que más adelante Dios me dijo algunas cositas. Porque es importante que entendamos algo, Eudi. El amor de Dios no hay forma de nosotros poderlo describir, por más que querramos. Y quiero dejar esta enseñanza a los que tal vez estén viviendo ese momento. Dios siempre nos da a nosotros la oportunidad de nosotros hacer lo que tengamos que hacer para cambiar lo que Él nos está pidiendo que cambiemos. Ahora bien, si no lo hacemos nosotros, Él lo va a hacer a su manera. ¿Qué cosas tú puedes externar ahora que pasaste por ese proceso en el cual Dios te enseñó que nadie se burla de él? ¿Qué tú le puedes dejar a la audiencia de enseñanza? Mira, te lo voy a resumir rápido. En el congreso de ese año, Dios me dio la respuesta del por qué Él hizo lo que Él hizo. Yo tengo ese video. Ministración de Odalis Montero. Me dijo, te quité lo que más amabas para preservarte. No se sabe dónde tú estuvieras. No, muerto, lo más probable. O en una situación bastante difícil. A partir de ahora vas a desaprender para volver a aprender. ¿Cuál es la moraleja de todo esto que hemos hablado? Que han sido pinceladas, porque cada Sí, tema claro, es... obviamente esto no cabe en un video. No, cada tema es diferente. ¿Cuál es la moraleja? Vamos a vivir para Dios. Y vamos a pedirle a Dios que en nosotros Él haga conforme a su perfecta voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero para nosotros no lo es. La Biblia dice la voluntad de Dios es agradable y perfecta porque eso es la definición de la voluntad de Dios. Pero a ti y a mí, muchas veces la voluntad de Dios nos es como un trago amargo porque nosotros queremos hacer otra cosa. Amén. Nosotros queremos estar en otro lugar. Nosotros queremos ir a otro lugar. Pero lo que nos conviene es su voluntad. Y aprender a depender de Él, independientemente de que tú tengas tu empleo. Independientemente de que tú generes económicamente. Depender de Dios es buscar su dirección en todo tiempo y vivir una vida de tal manera que Dios pueda cumplir en nosotros sus propósitos. Amén. Así es. Rafael, un placer haberte tenido aquí con nosotros. El placer fue mío. Ustedes que están allá en casa viendo este video, gracias por llegar hasta aquí. Comenten, compartan este video y esperamos, ¿verdad?, que toda esta enseñanza, de este proceso, sea de
de bendición para otros. Amén. Así que nos vemos en otro segmento de este podcast en primera persona.